Bueno, lo que sí un poco es un salto también temático, gracias Antonio por todo, gracias por la invitación, que el salto es temático en el sentido en que yo no sé si voy a enganchar bien con la escala territorial tan maravillosamente traída aquí, ¿no? Que yo creo que es el gran reto pendiente. Sin embargo, aquí hay en esta conferencia lo que hay es una llamada de atención al espacio público peatonal y de la ciudad. Perdón. Sí. Es fruto de una preocupación de cómo nos encontramos la ciudad heredada, la ciudad que hay que volver a usar, reusar, ¿no? Esa palabra tan bonita y tan incierta, ¿no? De reusar, pero no sin la H, ¿no? Volver a utilizar, no reusar para abandonarla y hacer algo nuevo, ¿no? Que yo creo que era que para mí me parece la clave como tratar de enfrentarnos un poco a la herencia recibida, que ninguno de los que estamos aquí yo creo que somos, no sé, nos hacemos responsables, ¿no? de esta especie de enorme masa que tenemos que gestionar y que tenemos que tratar como nuestro ecosistema, ¿no? Vengo un poco a presentar un proyecto de investigación que fue dirigido por mi padre y por Mario Algarín hace 4 años y con colaboradores como Indalecio de la Lastra y como mi hermano Carlos y yo, que estuvimos un poco haciendo todo el trabajo un poco de fondo, digamos, ¿no? Donde lo que realmente era un proyecto que se ganó como un concurso hacia los problemas de la movilidad peatonal, en el sentido en que yo creo que ya llamarle movilidad era un problema en sí mismo, porque el peatón difícilmente podía cotejarse a otras mediciones que llevaban a cabo las diferentes entidades, ¿no? de origen-destino, ¿no? Todos los estudios que se hacían hasta el momento eran origen-destino, es decir, para el transporte público, para la bicicleta, y para nosotros el peatón escapaba un poquito de eso, ¿no? De la imprevisibilidad y la azarosidad que conlleva la vida peatonal es tal que nos parecía un poquito inabarcable desde ese punto de vista. Entonces, bueno, pues cambiamos el foco. Nosotros tratamos un poco, sobre todo, bueno, pues al principio tratamos un poco de indagar en cuáles eran las verdaderas condicionantes que conllevan un movimiento peatonal o un estar del peatón en el espacio público, ¿no? Del peatón o de las personas. Y ahí, nos iríamos encontrando con distintas cosas. O sea, hay muchas preguntas que hasta cierto punto vienen simplemente a quedarse así esbozadas, ¿no? Aquí hay una primera pregunta o preocupación, es cómo un acto de fundación de la ciudad tan importante, ¿no? para empezar, ¿no? Algo como una inversión enorme, viene Julio César aquí al Valle del Guadalquivir, va a hacer el puerto sobre una antigua existencia. ¿Qué motiva en la situación? ¿Qué motiva la orientación de la ciudad? Todos estos augurios que se encontraría el agrimensor, ¿no? Al fundar la ciudad de Hispalis, ¿no? Y cómo esas orientaciones que se tienen en cuenta, ¿no? Cuando clava uno una estaca y desarrolla un poco toda la carta solar y la rosa de los vientos, ¿no? A través de la cual empiezan a asentarse las primeras decisiones que trascenderán y que serán al final una herencia que iremos recibiendo generación tras generación todos los que habitamos este lugar, ¿no? Uy, disculpad, esto no puede ser. Desde esa primera fundación romana hasta nuestros días, ¿no? Yo creo el problema es que la historia de estas historias nunca son lineales, esa previsión nunca se cumple y las miles de avatares, las miles de problemas que se va encontrando una estructura urbana, pues terminan siendo muy distintas de aquellas que se preveían en un principio. Así perdonar que sea muy trágico, quizás demasiado, pero con el que empezaba un poco el trabajo también de mi tesis doctoral era, y que también conllevaba este problema, era cómo el reencuentro de una sociedad con un espacio de ruido, por ejemplo, en Berlín después de la guerra. A mí me parece maravillosa esta segunda imagen de aquí, donde se pueden ver las trazas reales, ¿no? de las personas y lo que motivarían esos caminos, ¿no? Siempre hay una pregunta adyacente aquí, ¿qué es lo que motivaba a la gente a moverse así?
a ir de un lado para otro. Probablemente, bueno, pues serían miles los motivos, ¿no? Y todo esto, bueno, pues ponía de relieve como un distanciamiento de la persona o del peatón respecto al ámbito urbano que desde el siglo XIX, desde el crecimiento industrial desaforado, viene estudiándose y viene encontrándose, bueno, pues desde investigadores como Frances Lord Palmer, ¿no? O como lo de Patrick Geddes, ¿no? La relación tan intensa que tenía la ciudad con el territorio que habitaba, ¿no? Y cómo esas relaciones se habían ido disipando al paso de un tipo de ciudad que había un poco olvidado esa inmediatez o esa escala humana que realmente albergaba toda la vida de las poblaciones menores, ¿no? De los pueblos, digamos. Y bueno, sí, realmente tratamos un poco de esbozar ese trabajo integrando en unos algoritmos, ¿no? Todas esas motivaciones, ¿no? Por un lado eran los focos de atención al peatón, por ejemplo, podían ser centros terciarios de alta actividad terciaria, podíamos también otros algoritmos en cuanto a las relaciones vecinales, las condiciones también de peligrosidad o de facilidad de un cruce, ¿no? de un barrio a otro, ¿no? Porque entendíamos que dentro de los barrios casi siempre la vida peatonal se solucionaba, pero había puntos críticos, que decía Indalecio, puntos calientes, ¿no? Eran como realmente donde se concentraba toda la problemática peatonal, donde hay momentos en los que dos barrios no se entrelazan o no se conocen unos a otros porque realmente hay un punto de desconexión, hay un momento en el que normalmente coincide con un cruce enorme, con mucho tráfico, con mucha inseguridad, con mucha falta de adecuación, y que esos son como esos pequeños saltos que casi actuando en ellos podríamos encontrar parte de la solución para la ciudad, ¿no? Bueno, pues trabajando sobre esos puntos calientes, digamos, empezamos un poco a trazar un poco un programa de trabajo que, más allá de la matriz origen-destino, focalizara la atención en aquellas necesidades cercanas o aquellos espacios que realmente son los que inciden, ¿no? en la movilidad, digámoslo así, peatonal, ¿no? Y bien, pues la verdad es que el primer acto un poco de trabajo fue delimitar estos ámbitos, una vez que se habían, desde los pasos peatonales, luego hubo un efecto muy positivo que fue hacer como del orden de entre 30 y 50 encuestas específicas de cada caso a las personas que cotidianamente pasaban por allí, ¿no? Y que utilizaban ese espacio y que realmente pues te ponían de relieve condicionantes de tipo normalmente climático, de seguridad y bueno, pues de casi de cansancio, ¿no? O de falta de orientación también en otros momentos, ¿no? Bueno, pues estos son algunos de los casos. Este es el puente de Triana, el final, ¿no? Desde la llegada de la calle del Alcozano. Un minuto, Gonzalo. Sí, las entradas a los centros históricos, que era como uno de los, siempre eran, ¿no? Como uno de los casos que se repetían, ¿no? Y la Plaza de Cuba, o la Plaza, en fin, toda una serie de casos que se iban, y que realmente cuando conseguíamos traducirlos al espacio real que ocupaba la actividad peatonal en ellos, realmente había esquinas muertas, zonas que no se usaban y que contabilizan al fin y al cabo como el espacio público que recibimos, pero que no son usables. Siempre son espacios que se quedan al margen de nuestra actividad. Este es el puente de Triana. Hicimos una serie de mediciones con unos vídeos que iban a las horas punta de 8 a 9 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la tarde, haciendo unos vídeos en los que luego contabilizábamos un poco el número y también la acción que repetía cada peatón, si se salía de ese espacio, si se quedaba, si se iba a un sitio o a otro, y al final las frecuencias de paso sobre cada una de estas áreas se había subdividido. El espacio peatonal aquí que veis en rojo se había subdividido en áreas de influencia, digamos, áreas que son pertenecientes, por ejemplo, al lugar donde se embarca en un puente, donde se espera un semáforo, el sitio donde se deja una bicicleta o las entradas y las salidas a algún punto comercial. Y según las horas, es bonito porque es bonito y es relevador que esto era diferente, ¿no? Según en qué hora del día se trabajara, encontrábamos que el espacio se comportaba de una forma diferente. Para nosotros era un descubrimiento como asociar algo que venía de la movilidad a lo que puede ser un proyecto de arquitectura muy cercano a la planta de una vivienda, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, que
las distintas zonas y los distintos usos, ¿no?, que se van percibiendo en cada sitio, nos iban enseñando, por ejemplo, aquí en el puente de San Telmo, cómo hay una acera, ¿no?, que realmente está sobrecargada de uso, y otra acera que, bueno, pues que apenas tenía intensidad. Realmente coincide con el paso de peatones y que posiblemente la asunción de un segundo paso de peatones equilibraría más las masas, pero en cualquier caso no sé si es pertinente el diseño de un puente que tiene una acera más igual que la otra y sin embargo está completamente cargada de gente, ¿no? Yo creo que son preguntas. Vamos, yo no traigo aquí ninguna propuesta, con lo cual será complicado debatir, ¿no? Lo único, el resultado de este trabajo como minucioso, ¿no?, de ir encontrando aquellas problemáticas pequeñitas que transcurren en el día a día de los ciudadanos, ¿no?, de a pie. Y bueno, pues nada más, está la plaza de San Martín de Porres, ¿no?, en el fondo de Triana, antes del barrio de San Gonzalo. Bueno, pues también, ¿no?, que está llena de casos concretos, de espacios. Ha recibido recientemente una actuación que yo creo que realmente ha resuelto una gran parte del entuerto, que además ha ayudado a clarificar mucho y que ha mejorado puntos, ¿no?, todo este ámbito, pero bueno, que es bonito ver cómo se pueden llegar a entender, ¿no?, los ámbitos, por ejemplo, de entrada al hospital, ¿no?, que está aquí, y que realmente no son equivalentes estos espacios a estos otros, ni a este otro, ¿no? O sea, cada uno va teniendo como sus circunstancias concretas que le hacen digno de ser estudiado. Una de las principales condiciones que siempre aparecían en todas las encuestas, esto es pues la Macarena, ¿no?, la Puerta de Macarena, era el factor climático, que a mí particularmente me supuso pues una de las primeras no sé, llamadas de atención. Con esto ya voy a cerrar, porque realmente un poco es lo que en algún momento pues dio origen a pensar que habría que actuar de algún modo sobre el clima en la ciudad, y también pensando que interviniendo a pequeña escala podemos resolver los grandes problemas. O sea, que me parece casi igual de importante proyectar el territorio como proyectar el banquito y la esquina, y tener un cambio cultural en la gente que habita, que conllevaría cambios paisajísticos y cambios de gran escala en la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la apuesta por mejorar el cambio climático o el efecto isla de calor de una ciudad a través de pequeñas intervenciones o en los espacios públicos, nos surgió así como una primera idea que yo creo que más adelante van a presentar mis compañeros de la red Sevilla por el Clima, porque yo creo que se trataba un poco de establecer como unos parámetros que en un principio se planteasen así, a lo mejor tienen que cambiar bastante, ¿no?, para terminar de ser certeros y precisos, ¿no?, pero bueno, que desde luego daban algunas claves, ¿no? Era el grado de superficie sombreada, el albedo de los materiales, cómo se recalentaba un suelo o cómo no, la inercia térmica de ese mismo material. Si, por ejemplo, en la Avenida de la Constitución nos encontrábamos un suelo caliente de noche, nos debe de mover, nos debe llamar la atención, ¿no? Es decir, que un granito oscuro recibe un calor que además luego no es capaz de disolver, ¿no? O, es decir, bueno, pues el agua, la evapotranspiración, había como diferentes parámetros que se proponían y que realmente incidían a nivel climático en esos espacios. Y con esto aquí lo dejo.